Vale. Pues, sin más, ¿qué es YouTube? ¿Qué es YouTube? YouTube es una plataforma dentro del ámbito online y audiovisual, justo exactamente en medio, que proporciona una capacidad, digamos que, sobre todo desde el punto de vista del periodista, los medios audiovisuales hasta este momento siguen siendo un mercado restringido. Es decir, todas las televisiones que podemos ver, ya sea en plataformas de pago o en plataformas en abierto a través de la TDT, es un mercado restringido por el gobierno. YouTube significa la ruptura de esa posibilidad y la generación de un canal absolutamente transversal al que pueden acudir tanto empresas como personas individuales y comunicar en cualquier casa del mundo, prácticamente dada la extensión de Internet, a través del audiovisual. Por eso es una revolución, por su extensión, por su capacidad. ¿Ha influido la gratuidad de la plataforma en su éxito? Ha influido decisivamente. De hecho, si la televisión es el gran medio de la segunda mitad del siglo XX en el mundo, en países sobre todo industrializados, pero ya hacia finales en todos los países, el hecho de ser gratis, el hecho de esa accesibilidad es fundamental para entender el fenómeno de YouTube. Algo de lo que se ha aprovechado no siempre de una manera, diríamos, fair play, porque YouTube en gran medida ha crecido gracias a contenidos que no deberían estar ahí, cuyos derechos no estaban permitidos para que eso sucediera. Y de hecho hay una etapa muy interesante al inicio de YouTube, por ejemplo, por coger un caso, con los videoclips musicales, en los que la industria musical, siempre muy lenta a la hora de incorporarse a los cambios tecnológicos, especialmente en la era de Internet, no sabía decodificar que sus vídeos musicales tenían que estar ahí. Cuando descubrió que todos estaban, voluntaria o involuntariamente, dio el paso y directamente trató de monetizarlo, seguramente tarde y seguramente mal todavía. ¿YouTube ha cambiado los hábitos de consumo audiovisual de la sociedad? Por supuesto, yo creo que los ha cambiado en dos direcciones. La primera dirección es que ya no solo generacionalmente, cada vez más ha ampliado la idea capital para la comunicación audiovisual de que los contenidos pueden ser escogidos o consumidos bajo demanda. Es decir, que no necesariamente he de esperar a una hora para consumir un programa. Y para eso YouTube ha sido fundamental. La gente ha cambiado el chip y no lo ha hecho con Netflix ni con HBO, lo ha hecho con YouTube. Ahora esas plataformas lo que ofrecen es un concepto mucho más ampliado, ¿no? Más rico en ese sentido. Pero lo ha cambiado también de otra forma, que es a partir de cómo la primera generación YouTube, que podría ser la que va de 2005 a 2015, los primeros 10 años de vida, encontró en ese canal un espacio experimental donde podía hacer cosas que no hubieran tenido cabida en canales en abierto. Puedo coger cualquier paradigma, pero voy a poner el caso de La Hora Chanante, cuyos vídeos eran subidos ilegalmente a YouTube y cuyos autores, especialmente Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, destacan lo muy agradecidos que están de que ellos hablan de un señor de Murcia que conocieron en un momento concreto, subía ilegalmente los vídeos. Nadie pensaba que aquello que sucedía en Comedy Central, antiguamente en Paramount Comedy, podía llegar a un canal generalista. Y ellos, gracias a YouTube y a esas subidas ilegales, descubrieron que sí que había una audiencia que ningún canal generalista había detectado y dieron el salto de Paramount a la 2, directamente a la televisión pública. Eso es solo un ejemplo, porque ese es el otro camino que ha abierto YouTube, que es el de generar experimentación para acabar influyendo en los canales establecidos. ¿Podemos hablar de una ruptura general? ¿Qué significa culturalmente hablando YouTube? Para mí, cuando hablamos de cultura, hablamos sobre todo de hábitos. Y en los hábitos y en las costumbres de la sociedad actual está la idea de que los contenidos se consumen cuando yo lo decido. Y esa idea del yo, que es tan redundante en un mundo eminentemente individualista, muy poco solidario, cada vez más, desde antes de la posmodernidad y sobre todo después, creo que YouTube es una herramienta más.
musculada, potente, que está en casi todas las casas, y entonces cambia el hábito de la decisión del consumidor, potencia a que el consumidor se cree el rey de sus decisiones todavía más, incluso en el ámbito del hogar. La invención de la imprenta, la radio, la televisión en su momento marcaron un antes y un después en la historia de la comunicación de masas. ¿Ha hecho lo propio YouTube? Yo creo que YouTube es una pata más de Internet, es una variable más de Internet, solo que es una de las más potentes y es la que ha introducido de una manera más eficaz el audiovisual. No es la única, con lo cual no lo equipararía tanto a esos movimientos o a trascendentes a nivel tecnológico como es la llegada del telégrafo, la radio, la televisión, sino que a ese hilo uniría más Internet como cambio, porque es cierto que en torno a YouTube no solo está el audiovisual, también son muy importantes los comentarios, el feedback y la manera de entender que ese cambio es una red social. De hecho, creo que la principal aportación con respecto a esos escalones anteriores de los que hablábamos es que en la cuarta pared está presente. La radio, por muy comunicativa que fuera, siempre tenía una sensación de bidireccionalidad muy potente. La televisión creo que más todavía que la radio. Internet rompe la cuarta pared definitivamente y YouTube se convierte en una red social donde lo que piensa la gente, lo que piensa la audiencia, y ya no solo con el like, sino de una manera cualificada, acaba influyendo decisivamente en el futuro de la plataforma. Hablabas del feedback, el fenómeno YouTube tiene un target muy joven. ¿A qué se debe esto? Bueno, yo creo que cada vez más, como sucede con Internet, el target de Internet en general y de YouTube en particular va rompiendo barreras hacia arriba progresivamente en cuanto a que la penetración cada vez es mayor en edades pues, un poco más adultas, ¿no? Pero creo que algo inevitable que sucede con las nuevas generaciones es hay una parte de juego, que es la parte de interacción en la cual los jóvenes están acostumbrados a teclear y encontrar aquello que buscan, casi como un juego de plataforma, y luego está la posibilidad de la recompensa inmediata, ¿no? De la dopamina a través de buscar lo que quiero escuchar exactamente esta canción de REM y entonces la tecleo y la escucho ya. Esa poca paciencia es más propia de la gente joven, en cambio la gente mayor como que acepta unos roles, acepta unos tiempos, etcétera, etcétera, y sobre todo porque es una cuestión de nativos digitales, gente que ya ha nacido con YouTube en la cabeza y gente que le parece todavía como el gran descubrimiento y poco a poco se va acostumbrando a esa realidad. Hoy en día se ha profesionalizado la creación la profesión de creador de contenidos en torno a la figura de los youtubers. ¿Qué es esta nueva profesión para alguien que no lo sepa? Bueno, los youtubers yo creo que son básicamente creadores de audiovisual que tienen un canal de libre acceso de mercado, es decir, que no están restringidos por el gobierno, como sucede en España y en la mayoría de países, y que pueden tener su propia ventana al mundo sin poco más que una cámara y que la cámara tenga incorporado un micro y ya está, o una cámara y un micro. Esa posibilidad es radicalmente nueva, radicalmente propia del siglo XXI. Y los youtubers lo que hacen es crear contenidos entendiendo que el audiovisual es un lenguaje muchísimo más directo que el escrito y que el sonoro. Combina todo esto, llegan de una manera más eficaz y tienen un público potencial que es exactamente el de los 7.000 y pico millones de personas que hay en el mundo, obviamente todas aquellas que tienen acceso a Internet. La publicidad y las marcas están cada vez más presentes en YouTube, como decías, incluso creando sus propios canales. ¿Quién gestiona la inversión que se hace en la plataforma? Bueno, yo no lo sé exactamente, pero sí soy consciente de la presión comercial como ha ido avanzando en YouTube. Desde un punto súper naif, donde la publicidad de la propia plataforma era mucho más naif, como sucede en cualquier empresa tecnológica recién nacida, hasta el product placement agresivo de aquellos youtubers que se dedican casi en exclusiva a decir aquello que las marcas les dicen que tienen que decir, que por cierto son de mucho éxito, cosa que ya nos llevaría a una reflexión antropológica bastante pesimista. Pero más allá de eso, digamos que la plataforma
dado que año tras año aumenta su profesionalización y su capacidad como empresa, como hecho comercial, como hecho de mercado, es normal que tenga una presión comercial y publicitaria cada vez mayor. Por eso, tanto la plataforma, por un lado, cada vez más experimenta con nuevos formatos, como los creadores tratan de encontrar salida a esa publicidad, o bien a través del pre-roll, que sería lo que sucede justo antes de que se emita el vídeo, o bien con product placement y formas bastante viejas de publicidad, como la promoción, etcétera, etcétera. Pero vamos, yo lo veo normal, como en cualquier otro canal audiovisual, que la gente encuentre esta vía comercial. Quizá lo más importante de YouTube es que le da espacio a que esto no suceda en ningún caso, es decir, a que yo no permita publicidad o a que yo no haga ninguna publicidad. Eso es lo más importante, y desde luego también otra diferenciación con los canales generalistas de televisión. La profesionalización de YouTube conlleva también la monetización de los vídeos y la aparición de empresas denominadas network para la gestión de esta monetización. ¿Cómo funciona este mundo administrativamente hablando? La evolución de la plataforma nos lleva a concebir que se generen intermediarios, porque en el caso más extremo, cuando pensamos en un youtuber, normalmente, pero no necesariamente, porque ya esto también está roto, una persona más bien joven no está acostumbrada a comercializar sus contenidos. De hecho, ni siquiera muchas veces está formada como para crear esos contenidos, pero ese ámbito naif también es importante. Es normal que aparezcan operadores intermediarios, ¿vale? Lo primero que hay que tener en cuenta es que hay un gran intermediario, que es un lobby que se llama YouTube. Es decir, ya la propia plataforma es un gran intermediario del contenido en gran medida, porque lo va a seleccionar de una manera u otra en listas y lo va a promocionar de una manera u otra según le convenga, y luego sobre todo monetizando como intermediario. Pero luego están esos networks que lo que hacen es ayudar todavía más a la monetización. Para alguien que parte de cero y que sus ingresos son cero, durante un tiempo es interesante esos networks, y es interesante que haya un intermediario que le ayude a vender. Pero una vez su canal es lo suficientemente potente, los intermediarios empiezan a dejar de tener sentido. En ese sentido, a mí me interesa mucho el futuro de YouTube, como sucede, por ejemplo, en plataformas como Globo, Deliveroo, etcétera, cuando las empresas tecnológicas se convierten en intermediarios de la realidad y tratan de sacar provecho, porque al final volvemos a un sistema todavía demasiado antiguo, en el que el creador acaba recibiendo muchísimo menos de lo que está generando. Pasando al ámbito valenciano, youtubers como pues eso, el Renao, Rafael Escrijo, Cora, están triunfando cada uno con sus respectivas temáticas. ¿Hay un caldo de cultivo audiovisual en la Comunidad Valenciana? Yo creo que no hay mayor caldo de cultivo en la Comunidad Valenciana que en otros sitios. Creo que somos, en el caso de la Ciudad de Valencia, la tercera ciudad por población del Estado. En cuanto a comunidad autónoma, si no me equivoco, creo que somos la cuarta o la quinta, ahora no me acuerdo, pero por población nos toca tener ese tipo de referentes, como mínimo los que tenemos en la cabeza. Creo que es singular que ninguno de los referentes, y no solo de Valencia, y en muy extraño caso de España, no suelen tener trazas propias regionales que hablen de su propia ciudad. Son eminentemente transversales. Esa también es otra lectura muy importante del fenómeno de YouTube, porque estamos hablando de una plataforma que genera una homogenización del mundo gigantesca. En este caso a través del castellano, que suele ser el idioma. Luego tenemos youtubers en valenciano, pero siempre su impacto va a ser más limitado. Pero no hay trazas exactamente propias y estéticas de las diferencias. De hecho, los grandes youtubers españoles de lo que te están hablando es de un mundo totalmente conectado, en el que las Kardashian, el manga y toda la cultura pop más transversal es su colchón, su base comunicativa. No creo que tengamos más que en otro sitio, no creo que haya una generación excepcional, pero tenemos casos singulares, como los tenemos en el diseño, en la ilustración, en la música, etcétera, etcétera, que son propios de la cantidad de población que tenemos. Vale, perfecto. Me comentaba el sociólogo que, sin embargo, hay un nicho de mercado que no está demasiado explotado, como es el YouTube, pero en valenciano.
y son pocos los que se atreven con los vídeos en valenciano. ¿Por qué? Hay un techo de cristal que es el propio idioma. Primero, hay un enfrentamiento muy complicado de decodificar, que es que si estamos hablando de que YouTube está mucho más próximo a las nuevas generaciones, tenemos un tercio de generación, si las generaciones todavía tiene sentido hablar de ellas, que esto también es otra polémica, pero si en sociología se habla más o menos de 15 años, los últimos 4 años y pico ya los hemos tenido sin comunicación en valenciano a partir del cierre de Radio Televisión Valenciana, de Canal Now y Radio Now, ¿vale? Con lo cual hay una parte de una generación que ya no está acostumbrada a que un canal generalista masivo suceda en valenciano. Y está muy poco acostumbrada, salvo en según qué zonas, a entender la comunicación audiovisual en valenciano. Esto vamos a ver cómo se regenera en los próximos años a partir de la apertura de Apunt, pero ya es una marca bastante complicada de levantar. Y luego, por otro lado, el youtuber tiene en general vocación de crecimiento, con lo cual sabe que en una de sus 2 lenguas, porque es bilingüe, va a tener una posibilidad de crecimiento muchísimo mayor que en otra. Y a partir de aquí ya viene la elección, que es una elección muy interesante porque normalmente por su ámbito personal o familiar elige que la forma en la que habla de aquello de lo que habla, ya sea de maquillaje, de relaciones personales, de música, con quien lo habla, con sus amigos, con la gente que está alrededor, normalmente es en valenciano o es en castellano, con lo cual opta a partir de esa naturalidad para acabar en ese sitio. Veremos cómo eso va evolucionando, porque también habla de una homogenización de las grandes lenguas que desde luego es mucho más pobre culturalmente que la opción de tener un abanico mucho más grande de lenguas. Y por último, ¿cuál es el futuro de YouTube? ¿Hacia dónde se dirige y si tiene un techo aparente? Bueno, yo creo que el único gran conflicto de YouTube como plataforma es malinterpretarse comercialmente y generar a futuro, ahora mismo no, convertirse primero en un lobby excesivamente restringido y censor, que es algo que ya sucede en Instagram o en Facebook, que son otra cosa. Eso por un lado. Y por otro lado está la incógnita de cómo tratará a sus creadores de contenido, ¿no? Yo creo que YouTube hasta este momento ha sido muy poco generosa con sus creadores de contenido, es decir, la gente que le da de comer y de vivir. No veo que para lo que factura esa empresa, que pertenece a Google, haya sido muy generosa, al menos con los youtubers de habla en castellano. Puede que en Estados Unidos se hayan montado sus convenciones, sus shows y sus experiencias, pero aquí no. Entonces me interesa mucho ver cómo va tratando a los creadores de contenido, sobre todo a los creadores independientes. Y espero que el futuro de YouTube sea que haya muchas otras plataformas, porque lo que no nos podemos permitir es que haya solo un canal de distribución, porque inevitablemente acabará convirtiéndose en un lobby y no será nada interesante. Espero que haya muchos YouTubes y que se especialice, que se profesionalice, que vayan encontrando otros retos, otras dinámicas y que el audiovisual sobre todo evolucione a través de ello. Vale, perfecto. Muy bien. A ver.